Buenas noches. Unos fines de semana con emociones fuertes, pero la verdad que estamos muy agradecidos al Señor, gozosos. Lo único que uno lamentaba era no tener más voz para alabarle mejor. Pero acá estamos. Si siempre hay que predicar en debilidad, hoy un poquito más. Tengo acá el agua por las dudas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17. Y vamos a leer allí un texto, quizá por algunos bastante conocido, otros no, que es un episodio de la vida del apóstol Pablo. Un episodio muy especial. Después de haber estado en Tesalónica y haberse armado un alboroto allí que peligró un poco la vida del apóstol y su equipo, habían estado en Berea, y en Berea se habían encontrado una mucha mejor actitud y recepción de los que allí estaban. Y fue un poquito diferente allí en Berea la recepción del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero después vinieron también los que estaban en Tesalónica y empezaron a armar otra vez alboroto. Y entonces el apóstol Pablo con su equipo se tuvieron que ir de allí. Y ahí llegamos a este episodio de la vida del gran apóstol Pablo, que les invito a leer. Es una lectura quizá un poquito extensa, pero bien dinámica. Dice así: mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Un momento muy especial en la vida del apóstol, ¿no? Estaba en Atenas. Atenas, que es hoy en día la capital de Grecia, y fue
la capital del imperio macedónico, del imperio griego. Una ciudad que tuvo su apogeo siglos antes de este momento, pero era una ciudad muy grande y muy importante del mundo antiguo. Y allí fue la cuna de la filosofía, ¿no? Allí nació el pensamiento griego como nosotros lo conocemos. Podríamos decir que si lo comparáramos con algún lugar del día de hoy, tendríamos que hablar de alguna ciudad donde hay una universidad muy grande, muy conocida, donde es ciudad de intelectuales, podríamos decir. Oxford, por decir alguna. Y allí estaba Pablo. Ahora, Pablo lo que tenía que hacer en aquel lugar, nos dice los primeros versículos que leímos, era esperar. Él tenía que esperar a el resto del equipo, a Timoteo y a Silas. Y lo importante fue lo que ocurrió mientras él esperaba. Mientras él esperaba. No fue una espera pasiva. Pablo, sin duda que no hizo como nosotros hacemos a veces cuando estamos en la sala de espera del médico, del hospital, ¿no? Que queremos que el tiempo pase, que nos toque el turno, que pase lo que tiene que pasar, ¿no? O bueno, cuando vamos a algún comercio, sacamos números y estamos esperando, y bueno, miramos el celular, que realmente no aprovechamos ese tiempo, solamente queremos que pase, ¿no? Pero Pablo aprovechó al máximo esos días de espera. Él era un hombre espiritual, él era un siervo de Dios. Y allí donde estuviese, él sabía que estaba ahí porque Dios lo había mandado. Aquel concepto de citas divinas que nos decía Caramelino, ¿se acuerdan en las conferencias? Él sabía que estaba ahí porque tenía que encontrarse con algunas personas para compartir. Buenas noches. Unos fines de semana con emociones fuertes, pero la verdad que estamos muy agradecidos al Señor, gozosos. Lo único que uno lamentaba era no tener más voz para alabarle mejor, pero acá estamos. Si siempre hay que predicar en debilidad, hoy un poquito más, tengo acá el agua por las dudas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 17 y vamos a leer allí un texto, quizá por algunos bastante conocido, otros no, que es un episodio de la vida del apóstol Pablo, un episodio muy especial. Después de haber estado en Tesalónica y haberse armado un alboroto allí que peligró un poco la vida del apóstol y su equipo, habían estado en Berea, y en Berea se habían encontrado una mucha mejor actitud y recepción de los que allí estaban. Y fue un poquito diferente allí en Berea la recepción del Evangelio, de la palabra de Dios. Pero después vinieron también los que estaban en Tesalónica y empezaron a armar otra vez alboroto. Y entonces el apóstol Pablo con su equipo se tuvieron que ir de allí. Y ahí llegamos a este episodio de la vida del gran apóstol Pablo, que les invito a leer. Es una lectura quizá un poquito extensa, pero bien dinámica. Dice así: mientras Pablo los esperaba, a Silas y a Timoteo, en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto de pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses,
En todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pudieran hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Un momento muy especial en la vida del apóstol, ¿no? Estaba en Atenas. Atenas, que es hoy en día la capital de Grecia, y fue la capital del imperio macedónico, del imperio griego. Una ciudad que tuvo su apogeo siglos antes de este momento, pero era una ciudad muy grande y muy importante del mundo antiguo. Y allí fue la cuna de la filosofía, ¿no? Allí nació el pensamiento griego como nosotros lo conocemos. Podríamos decir que si lo comparáramos con algún lugar del día de hoy, tendríamos que hablar de alguna ciudad donde hay una universidad muy grande, muy conocida, donde es ciudad de intelectuales, podríamos decir. Oxford, por decir alguna. Y allí estaba Pablo. Ahora, Pablo lo que tenía que hacer en aquel lugar, nos dice los primeros versículos que leímos, era esperar. Él tenía que esperar a el resto del equipo, a Timoteo y a Silas. Y lo importante fue lo que ocurrió mientras él esperaba. Mientras él esperaba. No fue una espera pasiva. Pablo, sin duda que no hizo como nosotros hacemos a veces cuando estamos en la sala de espera del médico, del hospital, ¿no? Que queremos que el tiempo pase, que nos toque el turno, que pase lo que tiene que pasar, ¿no? O bueno, cuando vamos a algún comercio, sacamos números y estamos esperando, y bueno, miramos el celular, que realmente no aprovechamos ese tiempo, solamente queremos que pase, ¿no? Pero Pablo aprovechó al máximo esos días de espera. Él era un hombre espiritual, él era un siervo de Dios. Y allí donde estuviese, él sabía que estaba ahí porque Dios lo había mandado. Aquel concepto de citas divinas que nos decía Caramelino, ¿se acuerdan en las conferencias? Él sabía que estaba ahí porque tenía que encontrarse con algunas personas para compartir el Evangelio. Yo pensaba, ¿y nosotros qué hacemos con las esperas, ¿no? ¿Qué hacemos con las esperas de nuestra vida? No solamente esas esperas cortitas del cotidiano vivir, sino cuando estamos esperando que ocurra algo en nuestra vida, ¿no? Los jóvenes que están esperando conocer a esa persona especial. Algunos de nosotros que estamos esperando de repente alguna promoción en el trabajo, acá y allá, algo que pase en nuestra vida. Pero ¿qué hacemos con la espera? ¿Qué hacemos con ese tiempo? ¿Lo aprovechamos o lo dejamos pasar solamente? Pablo nos enseña, la vida de Pablo nos enseña que no hay tiempo para perder, no hay tiempo para desaprovechar. Él, mientras esperaba, miren todo lo que pasó en la vida de Pablo. Dice, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía.
Y saben, otra versión dice allí que él se indignó profundamente. Él empezó a ver aquella ciudad de intelectuales, aquella ciudad de, bueno, cuna ahí de la filosofía, pero era una ciudad entregada a la idolatría. Estaba lleno de templos, estaba lleno de dioses, como eran. El panteón griego era muy grande, ¿no? Tenían muchos dioses, prácticamente dioses para cada cosa. Un dios de la familia, y diosa del amor, y dios de esto y dios de aquello. Tenían Dios para toda situación de la vida. Y Pablo, mirando eso, se indignó profundamente. Y yo también me preguntaba acá cuando leía esto, ¿no? ¿Qué pasa en mi corazón cuando veo a mi alrededor? Las cosas que ocurren a mi alrededor, ¿no? La injusticia, el pecado, la oscuridad que te rodea, que me rodea. ¿Cómo reaccionamos frente a eso? ¿Nos indigna? ¿Nos perturba un poco eso? ¿Nos sacude? ¿O estamos acostumbrados y solamente lo dejamos pasar? Un corazón sensible espiritualmente no le da lo mismo ver que la gente marcha hacia la perdición, hacia la condenación eterna. Si nosotros queremos ser usados por Dios, sin duda que tenemos que ser sensibles a lo que pasa a nuestro alrededor. A su vez es interesante que esa cuna de la filosofía del mundo occidental era un lugar lleno de idolatría, lleno de idolatría. Y saben, no nos debería llamar tanto la atención eso, porque el ser humano no es un ser solamente puramente intelectual, ¿no? Sino que es un ser espiritual. Es un ser que adora. Y si alguno que está acá piensa que no adora nada, le aseguro que adora más de lo que piensa, ¿no? Hoy en día, el mundo nuestro, que por ahí de pronto dice la sociedad, nosotros somos agnósticos o nosotros somos ateos, ¿no? Pero adoran algunos dioses, ¿no? Capaz que no lo tienen de piedra, de mármol, ¿no?, de escultura, pero adoran al Dios del materialismo. Adoran a la ciencia, algunos al poder, otros al prestigio. Aquello que ocupa el centro de nuestra vida, eso es nuestro Dios. Y por eso el hombre moderno, al igual que el griego de hace 2000 años, adora también. Adora dioses falsos. Dijo Chesterton una frase que me encanta, dice así: cuando un hombre decide no creer en Dios, no es que ya no crea nada, es que es capaz de creer cualquier cosa. Y esto es verdad, totalmente, ¿no? Así pasa en nuestro mundo. Un hombre que se declara ateo y científico, pero de pronto puede adorar a las tortugas marinas, a la marihuana, ¿no?, o a su cuadro de fútbol, ¿no? Y esto, que parece un contrasentido, pero piensen y van a ver que lo vivimos a diario. Ahora, ¿qué hizo Pablo con esa indignación? ¿Se encerró en su cuarto enojado? No. ¿Salió a decir que todos se iban a ir al infierno, que estaban todos en pecado? Tampoco, ¿no? Pablo lo que hizo es hacer lo mejor que podía hacer con el tesoro que él tenía, compartirlo. Él empezó a compartir el Evangelio con todos los que le rodeaban. Primero, como era su costumbre, fue a la sinagoga. Y en la sinagoga había judíos y no judíos que, bueno, estaban buscando a través de las escrituras judías la verdad, ¿no?, como dice acá, piadosos, ¿no? Y a ellos les habló del Evangelio, les habló del Señor Jesús. Pero después dice también que iba a la plaza, ¿no? Y en la plaza está la gente. En la plaza está el que viene del mercado, el que viene de la feria, el que viene del trabajo. Y Pablo estaba ahí en la plaza y dice que hablaba cada día con los que concurrían. Pablo estaba aprovechando el tiempo. Mientras esperaba, él predicaba el Evangelio. También nos hace pensar, ¿verdad? Esto es lo que el Señor quiere de su iglesia, que salgamos del salero, ¿no? Si somos la sal de la tierra, tenemos que salir del salero. No vamos a trastornar el mundo entero encerrados, sino metidos en la sociedad, corrompida donde vivimos, y allí, desde ahí, haciendo lo que Dios nos manda hacer. Dice la NTV que iba a razonar con ellos, iba a persuadirlos con argumentos,
iba a hablar del Evangelio con todos los que estaban alrededor. Pero pronto aparece allí la plana mayor de la filosofía, ¿no? Y dice acá, estoicos y epicúreos. Y uno lo lee así rápido y dice, bueno, no sé quién será esto. Yo le tengo una mínima definición breve de lo que creían cada uno, los estoicos y los epicúreos. Eran muy distintos entre sí, prácticamente eran opuestos, casi en su forma de pensar. Dice que los estoicos sostienen que no se puede controlar lo que sucede alrededor, aunque sí somos responsables de lo que pensamos y hacemos. Entonces el máximo valor para el estoico era permanecer imperturbable, pasara lo que pasara. Ellos eran bastante fatalistas, dice, uno no puede cambiar lo que le tocó, si te tocó, te tocó, pero vos tenés que permanecer firme. ¿Vieron cuando dice resistió estoicamente? Bueno, de ahí sale, ¿no? La barrera estaba parada ahí resistiendo, ¿no? Bueno, y resistió el pelotazo estoicamente, dicen los relatores. Eso es lo que está hablando, resistir, eso era lo que los caracterizaba, ¿no? Permanecer imperturbable. Decían, debes aceptar lo que te toque y resistir, renunciar al deseo, el miedo y la ambición. Esa era la frase de los estoicos. Pero en cambio estaban ahí también los epicúreos. Y los epicúreos decían, el placer de los sentidos es la meta máxima. No hablaban de un placer de excesos, ¿no? Sino de algo más bien de un placer modesto, duradero. Buscaban la ausencia del dolor corporal, la tranquilidad, la libertad del miedo, la satisfacción de los apetitos. Quizá Timón y Pumba eran epicúreos, ¿no? Pues decían Hakuna Matata, ¿no? Dice, viví sin preocupaciones, huí del sufrimiento, busca el placer para ser feliz. Sin duda que hay mucho de esta filosofía en nuestra sociedad, ¿no? Ahora, aunque estoicos y epicúreos eran como el agua y el aceite, se unieron contra Pablo, ¿no? Y esto no nos tendría que llamar la atención tampoco. Pues ¿se acuerdan en los evangelios? Fariseos y herodianos, que no tenían nada que ver, se unían contra el Señor Jesús, ¿no? Siempre la mentira se opone a la verdad. Siempre la filosofía humana está en antagonismo con la sabiduría divina. Y ahí decían, este charlatán, este palabrero, ¿qué querrá decir? Lo ninguneaban. Pensaba que predicaba de otros dioses, el Dios Jesús, el Dios resurrección, porque ellos a todos le ponían nombres de Dios, ¿no? Ahora, esto era lo que hablaba Pablo, ¿no? Pablo hablaba de Jesús, Pablo hablaba del Evangelio, Pablo hablaba de la resurrección. Él no cambió el mensaje, aunque estaba en la cuna de la filosofía, no cambió el mensaje para ser ahí recibido mejor. Y saben, la iglesia predica a Cristo, la iglesia no tiene otro mensaje. No somos predicadores de la paz y el amor, la tolerancia y el ecumenismo. No es nuestro mensaje. La iglesia solamente tiene el mensaje de Cristo y crucificado. Y el mensaje de Cristo crucificado, muriendo por el pecador, dando su vida y resucitando al tercer día, siempre va a ser un mensaje que traiga conflicto y aún desprecio. ¿Por qué? Porque el Evangelio confronta a la gente con su pecado. El Evangelio te dice, vos no podés hacer nada para salvarte a vos mismo, estás perdido, estás en la condenación. Necesitas un Salvador. Y eso es un mensaje que confronta. Ahora, nosotros no tenemos permiso para cambiarlo. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Tanto los griegos del primer siglo como los uruguayos del siglo XXI tienen los mismos problemas del corazón. Es el pecado. Y la solución es la misma, es Cristo. Así que llevaron a Pablo al paraninfo de la universidad, podríamos decir, ¿no? Al Areópago, quiere decir colina de Ares, que también era un dios, ¿no? Areópago, ¿no? Allí había sido un lugar donde se reunía un tribunal muy importante de la antigua Grecia, y ahora era un lugar donde se reunían los filósofos, ¿no? Los intelectuales, para hablar, para discurrir de diferentes temas. Y la pregunta de los griegos que le hicieron a Pablo salía de la curiosidad, ¿no? Ellos querían saber de qué hablaba Pablo, ¿no? Vieron que el cronista Lucas daba una descripción, ¿no? Los atenienses son así, siempre quieren saber lo último, quieren saber algo nuevo, ¿no?
Así que los adolescentes que quieren saber el último tuit, eso ya estaba hace 2000 años, no es nuevo el querer estar en la última, ¿no? Los griegos ya querían siempre estar en la última, la inventaron hace muchos siglos. Y Pablo fue puesto allí en el medio. Lo interesante es que él era judío, predicó en griego. Y predicó en griego para los griegos. Y es maravilloso la forma que Pablo predicó para llegarles a los griegos. Y ahora vamos a estar tratando de desmenuzar un poquito eso. Pablo se puso en pie en medio del Areópago. Ustedes imagínense, ¿no? ¿Te imaginas en medio de una universidad llena de ateos, de agnósticos, y ponerte de pie a predicar? Eso no era para cualquiera, ¿no? Pablo era alguien especial, llamado por Dios. Preferible que nosotros vayamos acompañados, ¿no? Como el Señor mandó de 2 en 2. Preferible por lo menos ir de a 2, ¿no? Pero Pablo se puso en pie. Y nosotros debemos estar en pie, en medio de esta generación. De pie con una vida íntegra. Y Pablo se hizo a todos todo, ¿no? Él empezó a hablar por donde ellos sabían, por lo que ellos conocían. Él no les empezó a hablar de Antiguo Testamento y de profetas. Él empezó a hablarle por lo que ellos conocían. Los trató con respeto, pero no con temor, ¿eh? Los trató con mansedumbre y reverencia, tal como dice Pedro que tenemos que hablar nosotros el Evangelio. Y lo primero que dijo fue: estoy viendo que sois muy religiosos. Y saben, esto que decía Pablo, probablemente para ellos era un halago, ¿no? Ustedes son muy religiosos, ¿no? Estaba tratando de introducirse en su pensamiento, ¿no? Ganar su atención, ¿no? Y eso de ser muy religioso, aunque para ellos seguramente era un halago, quizá era un estorbo. Porque aunque eran muy religiosos, no conocían a Dios. No conocían al Dios verdadero. Y hoy en día hay muchas religiones, hay muchos religiosos, ¿no? Pero que no conocen verdaderamente al Dios vivo. Tener una religión no quiere decir tener a Dios, no quiere decir conocer a Dios. Las religiones, una vez escuché esta definición y me gustó mucho también, son invenciones humanas para tratar de llegar a Dios, ¿no? Inventos del hombre para tratar de llegar a Dios. En cambio, Cristo es Dios que viene al hombre, que viene al ser humano para salvarlo. Gran diferencia. Ahora ellos tenían muchos santuarios. Pablo no pierde el tiempo en criticar su politeísmo. ¿Vieron? Pasa de largo eso. Dice, usted tiene muchos dioses, ¿no? Pero yo vi un santuario que dice al Dios no conocido. Y dice Pablo, a este les vengo a anunciar. Genial, ¿no? Genial esa forma de Pablo de encarar este momento, ¿no? Inspirado por el Espíritu. Venía a hablar de un Dios diferente, uno que no tenían registrado, ¿no? Venía a hablar del Dios vivo y verdadero. ¿Saben? Los dioses griegos no habían creado ninguna cosa. Los relatos de los dioses griegos eran seres con poderes, pero con pasiones bastante bajas, se parecían bastante a los seres humanos en cuanto a las cosas que hacían, caprichosos, ¿no? Ahora, Pablo venía a romper con todos sus moldes, sus esquemas, ¿no? Y a continuación empieza a describir al Dios vivo y verdadero. Y esto es importante. Antes de recibir el Evangelio, es necesario que las personas tengan una idea correcta de quién es Dios y quién es el hombre. Antes de recibir el Evangelio. Porque si uno no sabe quién es Dios, no va a entender lo que Dios hizo por uno. No lo va a entender. Si uno no sabe quién es uno delante de Dios, tampoco va a entender por qué Dios hizo lo que hizo. Entonces, Pablo tenía que explicar quién es Dios. Así como aquellos que van a hablarle a tribus no alcanzadas, tienen que empezar a veces desde el Génesis. No pueden hablarles Juan 3:16, ¿no? Tienen que empezar, hay un Dios creador, y bueno, y empezar a cambiarles un poquito su manera de ver la vida y el mundo. Es importante que nosotros sepamos eso también, ¿no?
Ahora el apóstol entonces tuvo que hablar del Dios de la salvación antes de hablar de la salvación de Dios. Y lo primero que dijo fue, Dios es creador. Dice acá, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. De este Dios vengo a anunciar, el Dios creador de todas las cosas. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Una creación llena de orden, llena de diseño, llena de ajuste, llena de belleza, tiene alguien, un autor, tiene alguien que firmó. Eso es algo lógico para la mente hasta de todos los tiempos, ¿no? Y Pablo venía a decir, hay un creador del cual les vengo a hablar. Y si hay un creador de todas las cosas, ¿también te creó? A ti, ¿verdad? Es tu creador. Pero además de ser creador, dice que es siendo Señor del cielo y de la tierra. Y ahí el Señor era César. Pero Pablo dice, no, hay uno más arriba. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Él es el que gobierna, el que preserva, el que sustenta el universo. Él es el supremo, la máxima autoridad, quien reina sobre todos. Qué Dios diferente que le estaba hablando Pablo a los atenienses y a nosotros, ¿no? Pero dice después que es un Dios infinito e inaccesible. No habita en los templos hechos de manos. No es honrado por manos de hombres. No es contenido por su creación, sino que Él contiene a su creación. Él es mayor que su creación. Le estaba abriendo la cabeza. Y es un Dios que no tiene ninguna necesidad, es autosuficiente. Él no necesita de ninguna cosa. No necesita que le hagan sacrificios, no necesita que le sirvan. Él no necesita nada. Es importante eso también, ¿no? Nosotros le servimos, pero no porque Él necesite nuestro servicio. Le servimos porque nosotros necesitamos servirle, porque entramos en la voluntad de Dios, en vivir para lo eterno, ¿no? Nosotros le adoramos, pero no porque Él necesite nuestra adoración. A nosotros nos hace bien adorarle, porque para eso fuimos creados. Así que no necesita ninguna cosa, sino que más bien Él es el dador. Él es el que da todo a todos. Y esto es bien importante también, queridos. Dios no solamente le da a sus hijos, Dios le da todo a todos. Todos los seres humanos, todas las cosas, le deben todo a Dios. Qué importante eso, ¿no? Dice, Dios es el que te da la vida. Dios es el que te da la vida. Hoy te despertaste y viste la luz del sol, porque ese motorcito muscular seguía latiendo, porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Cuando se detenga, no sos más. El hombre y su soberbia desaparece. Pero Dios te da todas las cosas. Aún las cosas que ganaste trabajando, Dios te la dio. Y eso qué importante que es. Ahora, después de decir todo eso, Dios da todo a todos, es el dador, es el sustentador, se mete un poquito a hablar del hombre. Y dice, el ser humano, dice, fue hecho de una sangre por Dios. De un linaje fue hecho por Dios. O sea que no somos una casualidad del tiempo que salió por allí de un primate y ahí una mutación y unas cuantas mutaciones muy favorables nos formaron. Eso es un verso. Nosotros somos una creación especial de Dios, creados a imagen y semejanza de Dios. Somos la obra de ese Dios perfecto, con voluntad para decidir, pero con responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Él fue quien te puso en la tierra y estás acá con un propósito distinto al de nacer, crecer, reproducirte y morir. Eso no es tu propósito, eso es el de los animales, pero tu propósito es distinto, mucho más grande que tú mismo. Y dice acá que Dios
ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Nosotros, los seres humanos, podemos ir hasta donde Dios nos deja. Podemos vivir hasta donde Dios nos permite vivir. No se puede vivir en el centro de la Tierra ni se puede vivir en Neptuno, ¿no? Nosotros vivimos donde Dios nos permite vivir. Y la historia transcurre de la manera que Dios la lleva. Dios es el Dios de la historia. Ahora, todo esto que ha pasado, ¿para qué es? Dice acá, para que busquen a Dios, versículo 27, para que busquen a Dios, para que busquen al Dios verdadero. De alguna manera, aunque sea tientas, palpando, le puedan encontrar. Y ahí habla de otra característica muy interesante y muy importante de Dios, que ese Dios creador, sustentador, Señor, dador de todas las cosas, ese Dios es un Dios que está cercano. Es un Dios altísimo, pero que está cerca de todos nosotros. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y cuando el discurso de Pablo dice que está cerca de cada uno, eso te involucra a ti. Dios está cerca tuyo. ¿Te das cuenta? Nadie queda afuera. Dios está cerca tuyo. Él quiere revelarse, Él quiere darse a conocer. Y a continuación Pablo usa una cita de Herodoto. ¿Quién es ese? Un griego. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Él toma una frase de un escritor pagano y la aplica en este momento para que ellos entiendan, ¿no? Es genial, ¿no? Es genial. Es como si uno dijera, como dijo Artigas, tal cosa, ¿no? Dice, no estamos avalando todo lo que dijo Artigas, ¿no? Como dijo en la canción Jaime Ross, no estamos diciendo que todo lo que dice Jaime Ross es inspirado, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, esto me acerca a vos. Y Pablo lo está usando. En Él vivimos y nos movemos y somos, porque Él es omnipresente y sigue enseñando acerca de Dios. Dios está en todas partes. Y Pablo se hace a todos todo para poder ganar a algunos. Y dice que de un linaje, dice, hizo a todos, y siendo pues linaje de Dios, dice el versículo 29, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata. Y ahí sí, Pablo confronta, ¿no? Diciendo, mire, el Dios verdadero no tiene nada que ver con una piedra, con una escultura, ¿no? No debemos pensar eso, dice Pablo, ¿no? En alguna persona, en algún momento la persona tiene que ser confrontada con su error. Tiene que entender que su estilo de vida es opuesto a Dios. La idolatría era opuesto a Dios. Y acá Pablo se los dice. Ahora, ahí dice a continuación una característica que quizás es la más hermosa de Dios para nosotros hoy. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora está llegando a ustedes, ¿no? Y entonces nos está hablando de un Dios benevolente, de un Dios paciente, de un Dios misericordioso y de un Dios salvador. De un Dios que llama al arrepentimiento, a venir a Él en arrepentimiento y fe. ¿Y a quién llama? ¿A algunos? Dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Nótese varias cosas. Él no invita a arrepentirse. Él manda. Él es Dios, es el soberano, es el Altísimo. Él no está rogando tampoco que te arrepientas. Dios dice, Dios manda a todo hombre que se arrepienta. ¿Por qué? Porque Él ha provisto la solución, la salvación. Pero el arrepentimiento es necesario. Dios manda a todos los hombres. A todos. Y esto está diciendo varias cosas.
Primero, que todos somos pecadores, que todos estamos bajo condenación, que todos por nuestra vida nos vamos al infierno, por nuestra vida de pecado, alejados de Dios. Pero también dice que por todos Jesucristo murió. Y esto es hermoso, ¿verdad? La salvación abarca a todos los seres humanos. Y dice acá que Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es un llamado universal